En este video analizaremos el ciclo Rankine ideal con recalentamiento. El ejercicio dice que una central mantiene la entrada a la turbina de alta presión a 600 CIA y 600 grados Fahrenheit, la entrada de la turbina de baja presión a 200 CIA y 600 grados Fahrenheit y el condensador a 10 CIA. La potencia neta producida por esta central es de 5000 kW. Determine la tasa de adición de calor y rechazo de calor y la eficiencia térmica del ciclo. Entonces aquí tenemos el ciclo Rankine ideal con recalentamiento, tenemos las condiciones al entrar a la turbina, la presión en el punto 1 y en el punto 6, tenemos las condiciones de la entrada del vapor a la turbina de baja presión y sabemos que la presión 4 y la presión 5 es la misma durante el proceso de recalentamiento. Además vemos que aquí para determinar la tasa de adición de calor necesitamos ver que ese calor de entrada se divide en dos partes, lo que es el calor primario que es del 2 al 3 más el calor de recalentamiento que es del 4 al 5. Entonces necesitamos calcular la entalpía 2, la entalpía 3, la entalpía 4 y la entalpía 5. Empezaremos por calcular la entalpía 2. Para calcular la entalpía 2 vamos a analizar la bomba y vamos a realizar un balance de energía por unidad de masa en la bomba y tendríamos que sería H1 más el trabajo de la bomba es igual a H2. Entonces el trabajo de la bomba lo podemos determinar a través del volumen específico a la entrada por la presión 2 menos la presión 1. Por lo tanto, el trabajo de la bomba va a ser igual. En el punto 1 es líquido saturado. Nos vamos a ir a la tabla A5E debido a que tenemos la presión en ese punto y el volumen específico lo vamos a determinar de ahí y también la entalpía. El volumen específico en el punto 1 va a ser el volumen específico de líquido saturado a 10 CIA que le corresponde el valor de 0.01659 pie cúbico por libra masa. Y esto va multiplicado por la presión 2 que es de 600 menos la presión 1 que es de 10. Presión 1 que es de 10 CIA. Entonces vamos a tener que aquí teníamos CIA por pie cúbico. Entonces vamos a transformar a unidades de energía, que en este caso en el sistema inglés es BTU. Recordando la conversión que nos dice que un BTU es igual a 5.404 CIA por pie cúbico. Entonces hacemos la multiplicación del volumen específico por la diferencia de presión y lo dividimos entre 5.404 para obtener el trabajo en BTU por libra masa. Y el trabajo corresponde a 1.81 BTU por libra masa. Entonces ya teniendo el trabajo calculamos el H2. El H2 va a ser igual, sería el H1 va a ser el HF a 10 CIA de la tabla A5E le corresponde de 161.25 BTU por libra masa. Se le suma el trabajo de la bomba y vamos a obtener que el H2 es de 163.06 BTU por libra masa. Entonces ya teniendo este dato, ahora pasamos al punto 3. En el punto 3 tenemos estos dos valores de aquí, 600 CIA y 600 grados Fahrenheit. Entonces si nosotros analizamos con estas dos propiedades, nos vamos a dar cuenta que el punto 3 es vapor sobrecalentado, por lo tanto de la tabla A6,
6E, voy a obtener el valor de la H3. Entonces me voy a ir a la tabla A6E. Y con los valores de la presión en ese punto de 600 CIA y la temperatura de 600 grados Fahrenheit, vamos a obtener que la H3 va a ser igual a 1289.9 BTU por libra masa. Entonces ya tenemos el valor del H3. Para calcular el H4 el proceso de recalentamiento es a presión constante, P sub 4 es igual a P sub 5, que es de 200 pSI, y tendríamos que tener alguna otra propiedad. En este caso es una expansión isentrópica, por lo tanto la S3 va a ser igual a la S4. Entonces también aprovechamos de sacar la S3 en esa misma tabla y va a ser de 1.5325 BTU sobre libra masa Rankine. Entonces, ya teniendo esta entropía, entonces nos vamos al punto 4, donde la presión es de 200 CIA y S3 es igual a S4, que le corresponde a 1.5325 BTU sobre libra masa Rankine. Comparamos, nos vamos por ejemplo a la tabla A5E, buscamos el valor de 200 CIA, sacamos el SF y el SG a este valor de la presión y comparamos con el valor que tenemos y nos vamos a dar cuenta que es mezcla saturada de líquido vapor. Por lo tanto, para poder sacar el H4, utilizamos la fórmula que nos dice que va a ser igual al HF a la presión de 200 CIA más la calidad en ese punto por el AHFG a 200 CIA. Entonces, esos valores de la entalpía salen de la tabla A5E. Nos falta la calidad, entonces la calidad la vamos a sacar con el valor que tenemos de la entropía, que sería igual a S4 menos SF a la presión de 200 CIA entre SFG a 200 CIA. Igual de la tabla A5E sacamos esos valores. La S4 es 1.5325. Le restamos la SF que es de 0.54379 dividido entre el valor de 1.00219 y tendríamos un valor de 0.9865 para la calidad en ese punto. Ya teniendo la calidad en ese punto, ahora sí calculamos el H4. Entonces el H4 va a ser igual a HF a 200 CIA, que le corresponde de 355.46 más el valor de 0.9865 que te multiplique al HFG, que es de 843.33 BTU sobre libra masa, y obtendríamos el valor de 1187.4 BTU sobre libra masa.
Entonces ya tendríamos el valor de H4. Para el valor de H5 tenemos las condiciones de presión y temperatura. Si comparamos con presión y temperatura en ese punto, nos vamos a dar cuenta que es vapor sobrecalentado. Por lo tanto, el valor de H5 va a salir de la tabla A6E. Para ello, vamos a tener el valor siguiente. Entonces, de la tabla A6E, el valor de H5 en estas condiciones es de 1322.3 BTU por libra masa. Y a su vez vamos a determinar el S5, que nos va a servir para determinar la tasa de rechazo de calor que está en el condensador. Y el valor de S5 es de 1.6771 BTU sobre libra masa Rankine. Para el cálculo del calor de entrada vamos a seguir la siguiente fórmula para este proceso de recalentamiento de ciclo Rankine ideal con recalentamiento. Entonces el calor de entrada se determina como H3 menos H2 más H5 menos H4. Y esa fórmula se obtiene al analizar la caldera, en el cual primero va del 2 al 3, hay una adición de calor, y luego del 4 al 5. Por eso utilizamos esa fórmula. Entonces empezamos a sustituir las entalpías. El H3 está aquí arriba, es 1289.9 menos el H2 que era de 163.06. 163.06 más el H5 que es de 1322.3 menos el H4 que es de 1187.4 y obtenemos el valor de 1261.7 BTU sobre libra masa. Entonces ese sería el calor de entrada. Aquí lo tenemos, energía por unidad de masa. El problema nos pide tasa. ¿Qué significa? Que tenemos que expresarlo por BTU por segundo. Por lo tanto necesitamos ver de qué forma vamos a obtener el flujo másico para poder multiplicar este valor por el flujo másico y obtener la tasa de adición de calor que nos pide. Entonces para ello vamos a aprovechar que nos dicen que la producción neta, la potencia neta es de 5000 kilowatts. Entonces a partir de eso podemos calcular el flujo másico de la siguiente forma. La potencia neta va a ser igual al flujo másico por el trabajo neto específico, ¿sí? El trabajo específico neto. En este caso, el trabajo específico neto nosotros lo podemos calcular a partir de que el trabajo específico neto va a ser igual, aprovechando que ya tenemos el calor de entrada, entonces sería el calor de entrada menos el calor de salida. Entonces nos faltaría este dato, el calor de salida, por lo tanto determinamos el calor de salida. Entonces si nosotros hacemos un balance de energía aquí en el condensador, vamos a obtener el calor de salida, que en este caso sería H6 es igual a H1 más el calor de salida. Entonces
analizando el condensador, tenemos que H1 que es la salida, más el calor es igual a H6. ¿Sí? H6. H6. Entonces vamos a tener que el calor de salida va a ser igual a H6 menos H1. El H1 ya se tiene, entonces hay que analizar qué tenemos en el punto 6. En el punto 6 tenemos la presión que es de 10 CIA, y además sabemos que este punto 6, que la entropía 5 es igual a la entropía 6. Y la entropía 5 previamente se determinó en este paso. Entonces tendríamos que la S5 es igual a la S6 y le corresponde el valor de 1.6771 BTU sobre libra masa Rankine. Entonces, si nosotros identificamos la fase para el punto 6, vamos a ver que es mezcla saturada de líquido vapor. Entonces, lo primero que hay que determinar es el valor de la calidad. Entonces, la calidad en ese punto va a ser igual a la entropía 6 menos SF. ¿A qué? SF a 10 PSI van a salir de la tabla A5E entre SFG igual a 10 CIA de la tabla A5E. Recuerden que estamos utilizando las tablas termodinámicas del libro de Sengel. Vamos a tener que serían 1.6771 menos el SF a 10 CIA de la tabla A5E le corresponde 0.28 362 sobre el SFG, que es de 1.50 391, y obtenemos que la calidad es de 0.9266. Ya teniendo la calidad, calculamos el H6, que va a ser igual al HF a 10 CIA más la calidad en ese punto por el HFG a 10 CIA. Al sustituir vamos a tener que serían 161.25 más 0.9266 que te multiplique a 981.82 BTU sobre libra masa. Por lo tanto, el H6 da un valor de 1071 BTU por libra masa. Entonces, el calor de salida va a ser igual a H1. H1 era este valor de aquí. El de 161.25. Entonces sería H6 1071 menos 161.25 corresponde a un valor de 909.8 BTU por libra masa.
Ya teniendo estos datos, calculamos el trabajo neto. Entonces, el trabajo neto va a ser igual, el calor de entrada era de 1261.7, 1261.7, le restamos el de 909.8 y vamos a obtener que sería de 351.9 BTU por libra masa. Ya con este dato del trabajo neto podemos calcular, despejando acá el flujo másico. Entonces el flujo másico va a ser igual a la potencia neta, que era de 5000 kilowatts. Entonces aquí 5000 kilowatts es kilojoules por segundo sobre lo que tenemos acá, sería 351.9 BTU por libra masa. Utilizamos un factor de conversión que es de 1 kilojoules es igual a 0.94782 BTU. Y hacemos el análisis de unidades. Entonces vamos a ver que aquí este BTU con este BTU se simplifica, este kilojoules con este kilojoules se simplifica, y ya nos va a quedar libra masa por segundo, que es un valor de 13.47 libra masa por segundo. Entonces, ya teniendo este flujo másico, lo único que hay que hacer es multiplicar este valor que tenemos por el flujo másico, ya nos va a dar la tasa de adición de calor, y este calor de salida por el flujo másico ya nos va a dar la tasa de rechazo de calor. Para la tasa de adición de calor tendríamos $13.47 libra masa por segundo, que te multiplique el valor del calor de entrada, que era de 1261.7 BTU por libra masa. Por lo tanto, tendríamos libra masa sobre libra masa nos da la unidad, y el valor sería igual de tendríamos un valor de 13.47 por 1261.7, 16.995.1 BTU por segundo. Entonces aquí tendríamos la tasa de adición de calor. Para la tasa de rechazo de calor va a ser igual a 13.47 libra masa por segundo, que multiplique 909.8.
909.8 BTU por libra masa y vamos a tener un valor de en BTU por segundo 12.255 BTU por segundo. Este sería el valor correspondiente a la tasa de rechazo de calor. Nada más faltaría calcular el rendimiento térmico o eficiencia térmica. Entonces la eficiencia térmica, como tenemos estos dos valores, lo vamos a calcular con ellos. 1 menos, aquí sería la tasa de rechazo de calor sobre la tasa de adición de calor. Al sustituir y hacer la operación nos quedaría de .279 o 27.9%. Entonces este sería el último resultado para el ejemplo del ciclo Rankine ideal con recalentamiento.